Bienvenidas a otro episodio más de Está de Madre, donde hablamos sin filtro de todos los temas que nos ocurren a las mujeres en nuestras maternidades. En el episodio de hoy es uno muy especial. Vamos a conversar sobre un tema que muchas mujeres tal vez pasan en silencio, y es la pérdida perinatal. Nuestra invitada de hoy se llama Gabriela Gata. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida a ustedes por la invitación. Gabriela es una mamá valiente que se acercó a nosotros, nos escribió y quiso compartir con nosotros pues su experiencia con honestidad, conmoción, estoy segura, desde lo que fue el paso por NICU, lo que fue, ¿verdad?, el duelo, el miedo de volver a intentarlo y lo que es ya hoy día pues vivir con ese sentimiento y ese proceso. Gabriela es mamá de Camila Leonor y Diego Matías. Desde el inicio de su carrera profesional había estado bien comprometida con mejorar lo que era la salud materno-infantil de Puerto Rico. En el 2013 se unió a March of Dimes de Puerto Rico como miembro voluntario de su comité de programa de salud materno-infantil para colaborar en iniciativas para disminuir la prematurez en Puerto Rico. Sin embargo, en el 2020 le tocó vivir en carne propia lo que por tantos años trabajó para prevenir en nuestra isla. En agosto del 2020 nació Camila Leonor a las 24 semanas de gestación. Camila vivió 6 días en NICU y luego falleció por complicaciones de su extrema prematurez. Y en septiembre de 2022 nació Diego Matías, su bebé arcoíris, a las 36 semanas de gestación, luego de un embarazo lleno de retos y emociones. Diego también estuvo una semana en NICU, pero gracias a Dios hoy es un niño saludable y feliz. Con su historia, Gabriela nos acompaña para crear conciencia de lo que es la prematurez y la pérdida perinatal, pero también trae un mensaje de esperanza para todas las familias que hoy día están pasando por esto. Bienvenida, Gabriela. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue que te enteraste de Camila? Pues mira, mi historia va un poquito más allá, ¿verdad? Eso es como que el resumen bien resumido. Yo quedé embarazada por primera vez en el 2018 y ese primer embarazo yo lo perdí. Algo que no mucha gente sabe es que aproximadamente el 20% de los embarazos terminan en una pérdida. Así que ese primer embarazo yo lo perdí en menos de una semana. Tenía 6 semanas en ese momento y lo perdí el día de Navidad precisamente. Así que eso siempre queda ahí como que la Navidad es un momento que es como medio de emociones encontradas. Pero sin embargo no me di por vencida, ¿verdad? Seguimos intentando y 2 años después, en el 2020, pues nos enteramos que venía Camila de camino. Obviamente súper felices, como pues sabíamos que muchos embarazos se pierden en en esas primeras semanas, pues no teníamos mucha preocupación al respecto. El embarazo fue todo súper bien. Pero entonces ya a las 24 semanas voy a mi cita con el obstetra y él pues me dice, mira, te tengo que dejar en el hospital porque estás teniendo síntomas, ¿verdad? De un parto prematuro. Yo fui por un dolor. No tenía contracciones ni nada en el momento. Y entonces me dice, tenemos que tratar de mantenerla ahí por lo menos 4 semanas. Y ese era el plan, ¿verdad? Pero eso fue un miércoles y jueves me transfieren a otra institución hospitalaria porque pues él iba a estar de guardia en el otro hospital por si acaso pasaba cualquier cosa. No me podían dar medicamentos para detener contracciones ni nada porque entonces la perinatóloga encontró que se debía a una infección que tenía. Así que no había muchas alternativas, nada más que mantenerme en reposo a ver cuánto lográbamos. Y ese domingo después, pues nació Camila a las 12:18 de la madrugada.
Las contracciones me empezaron sábado. El médico no estuvo en el parto, estaban las médicos residentes de ese momento, pero realmente lo que Camila logró vivir, lo vivió por lo rápido que ellas Que reaccionaron. actuaron. Así que yo no me puedo quejar tampoco de la experiencia de haber tenido un parto con médicos residentes. Y pues nada, obviamente fue directo al NICU. Algo que fue un poco difícil, ¿verdad? Fue que por la urgencia de la situación yo no pude cargar a Camila en el momento que nació. Yes. Se la llevaron directito para el NICU. Y pues allí estuvimos 6 días. El reto más grande fue que fue en medio de la pandemia. Ay, Dios. Es porque esto era 2020, ¿qué mes? En agosto. Que Agosto. estaba en todo su Sí, que apogeo. estaba Sí, recién, porque fue como para marzo. Exacto, Sí. en junio fue que quitaron el lockdown así tan Sí, pero en los severo que hospitales, teníamos. pues Pero obviamente no, los hospitales seguía. siguieron hasta 2 o 3 años más Y tarde. perdóname, ¿y tu pareja en este proceso te pudo acompañar? Sí, mi esposo es enfermero, así que le permitieron estar en el Ujú. parto. Estaba un poquito como que no sabía dónde pararse, como que no quiero estorbar para que puedan actuar Ajá. rápido. Pero gracias a Dios, pues sí, pudo estar conmigo, estuvo conmigo en el hospital. Okay. Así que en ese aspecto, pues él pudo participar, ¿verdad? Del proceso. Y ya una vez estábamos en NICU, pues la visita en el NICU era media hora diaria. 15 minutos yo y 15 minutos él. Así que tratábamos de aprovechar ese tiempo al máximo. Obviamente ya estaba en una incubadora, Ujú. era bien chiquitita, medía 13 pulgadas. Pesó 1.9 libras o algo así. Cosita. Así que era chiquita, así pues la podíamos tocar, ¿verdad? A través de la incubadora y hablarle. Nosotros le leíamos cuentos, le hablábamos, ok. porque eso es parte, ¿verdad? De lo que Ujú. necesita un bebé NICU para poder seguir su progreso. Pero pues obviamente fueron 6 días ahí, hasta que pues se complicó. Pudimos bautizarla, que eso para mí era importante, así que movimos cielo y tierra y el mismo sacerdote que nos casó a nosotros Ay, vino Ay. al NICU y la pudo bautizar. Y el mismo día que la bautizamos, pues ella falleció. Obviamente fue difícil. Ya cuando yo he tenido, no sé si llamarlo ventaja, bendición de tener a March of Dimes presente. Ajá. March of Dimes es una organización sin fines de lucro, Ujú. que trabaja lo que son investigaciones y muchas iniciativas para mejorar la salud materno-infantil, pero se enfocan mucho en lo que es la prematurez. Y obviamente, pues, Ujú. Camila era prematura. Así que en cuanto yo supe que estaba ya con los síntomas de un parto prematuro, me comuniqué y ellos me buscaron psicóloga perinatal. La persona que se encarga de apoyo a las familias de March of Dimes fue a mi casa a pesar de que era la Pandemia. pandemia. Y me llevó literatura, me llevó regalitos, pampers, de todo, libritos, todo lo posible, porque a pesar de todo, pues hay que darle la bienvenida a ese Ujú. bebé, ¿verdad? Así que pues tuve ese apoyo de parte de ellos y pudimos manejar el proceso, pero también sabía que cuando me la dieron a cargar, así tan chiquitita, tan inestable, pues ya yo sabía que la probabilidad era que no sobreviviera. Así que yo creo que esa fue la parte más difícil. Pero como digo, pues tuvimos el apoyo de muchas personas que nos ayudaron a trabajar ese proceso. Te quería preguntar, Gabriela, me hablas de March of Dimes y que como ya mencionaste es un non-profit al cual fuiste voluntaria desde años antes, Sí. pero en ¿el hospital proveyó algún tipo de apoyo, algún recurso
cuando tú estuviste, o todo el apoyo que recibiste fue más allá de esta organización, pues que ya tú conocías de muy cerca? Bueno, que yo me acuerdo de verdad, Ujú. sí, las enfermeras fueron, en el NICU sobre todo, fueron muy atentas. Como dije, las médicos residentes actuaron muy responsablemente en todo el proceso. Yo creo que lo más difícil para mí fue la médico residente que había en el NICU en ese momento, era quien nos daba la información a diario. Y, y era como bien trágica. Como que está delicada, como que no nos daba mucha esperanza. Ujú. Ok. Entonces yo pues tuve la valentía, si se puede Ujú. llamar así, de hablar directo con la attending y decirle yo no quiero que me hablen así. Ujú. Yo quiero que me digan las cosas como son. Ujú, Y sí, sé que mi bebé está frágil, sí, ujú, que sé que pues es un proceso difícil, que si sigue adelante va a tener muchas complicaciones en el futuro que no sabemos en este Ujú. momento cuáles van a ujú, ser. Pero no me digan solamente lo negativo. ujú, Siempre, siempre tiene que haber algo positivo, algún tipo de progreso, o simplemente dime, pues seguimos aquí. Ujú. Este, eh, Tranquila que estamos aquí con ella. Hoy la sí, vemos desde un poquito más activa o apoyo. lo que fuera, pero dame un poco de esperanza. Y de ahí en adelante cambió la manera en que se comunicaban con nosotros. Y yo creo que es importante Ujú. Eso que creo. los padres le digamos al personal del hospital que nosotros necesitamos, cómo Ujú, nosotros necesitamos que nos traten, cómo necesitamos que nos hablen y se comuniquen con nosotros. Porque a veces, pues, tenemos una cultura en general de que no queremos molestar al personal, no queremos Ujú. ofender. Em, no me atrevo. de darles todo el poder O también yo no a sé ellos. nada Yo no de sé esto, nada así que, y que exacto. como ellos me traten es como me Ujú. tienen que tratar y tampoco Y es... De no. acuerdo. Yo pues, como parte de esta colaboración que tenía profesional con March of Dimes, sabía que había un protocolo de pérdida en los hospitales, que se Ujú. supone que los hospitales pongan en práctica, eh, y muchas otras cosas que yo también había trabajado como parte de mis labores Ujú. profesionales, pero no todo el mundo sabe eso. La mayoría de la La mayoría gente, de la gente no yo no sabe Y, sabía. eso. y es importante pues esa información se Ujú. riegue, que corramos Ujú, la voz y por eso es que yo le hago el acercamiento a ustedes porque eso es lo que yo quiero, llevar ujú, un mensaje e informar a las personas de que esto existe Ujú. y hay maneras de trabajarlo. ujú. Sí, que como decíamos, es un tema lamentablemente que sucede, o sea, que Ujú. sucede mucho. Pero es un eh, tabú. es un tabú, se pasa muy a solas. Ujú. También yo creo que nosotras, porque lo he visto, siempre idealizamos, obviamente, pues cómo quiero que sea mi Ah, embarazo, mi parto, esa salida del hospital de mi bebé. Y pues cuando llegan estos momentos, yo he sabido de gente que ni siquiera envían una foto de su bebé, ¿verdad? Cuando están en NICU, porque no quiero que vean a mi bebé así, no quiero que Ujú. lo recuerden así. Y yo creo que es un proceso es parte de la que es historia de parte la de la vida de tu historia, es bebé. parte de, ¿verdad? Y ahí me entran todos los sentimientos también de lo que es estar un bebé en NICU. Es un guerrero, o sea, es un guerrero, punto. No hay palabra que describa a los Y es bebés un que pasan proceso por que uno NICU. tiene por obligación, porque no tienes opción, aprender a vivir un día a la vez. Ujú. Literal. Y cada Y, día va a ser diferente. y verlos Ujú. así tampoco es, para mí, ver un bebé en NICU no es un sentido de tristeza ni de, o sea, si mi bebé, gracias a Dios, tuvo un bebé, pues, ¿verdad? Sano y
Pero te digo, son guerreros, o sea, y tenemos que también empoderar a las madres que también pasan por ese proceso de que, Ujú. oye, esto no está en tu control, no está en el control de nadie. Claramente no es lo que queremos ninguna madre con Nadie, nuestros claro. hijos, pero no está en el control y estamos aquí, o sea, es un bebé, Y un bebé termina en NICU no solamente porque nazca prematuro, o sea, no, terminan en claro, NICU por muchas muchas razones razones. diferentes. O sea, no es que NICU, la mayoría de los bebés probablemente son prematuros en un NICU, pero y estar en NICU no es fácil para ninguna Correcto. familia. Yo estuve en NICU con Diego también, por otras razones. O sea, yo tuve diabetes gestacional en el embarazo de Diego. Cuando Diego nació, no podía regular bien su temperatura. Así que por eso es que lo ingresan al NICU. Y después le subió la bilirrubina, que eso es algo súper común que le pasa Correcto. a Muchos muchos bebés. bebés. Así que esa fue la razón por la que Diego estuvo en el NICU por una semana. Pero habiendo tenido otra experiencia previa Ujú. diferente, Ujú. era un proceso difícil. Era un proceso de mucha ansiedad. Entonces, en ese momento era otro hospital. Ya había un poco más de flexibilidad porque igual fue en Ajá. pandemia. Ujú. Y entonces había 2 periodos de visita al NICU en el día. Uno a la 1 de la tarde y el otro a las 4. Wow. Eso no me da break de irme a mi casa, Correcto. No. a descansar, a extraerme Súmale, exacto, iba leche. a decir a todo el Ah, proceso de extracción de leche, Ajá. y entonces regresa. Yo me quedaba allí esperando a que llegara el próximo turno porque tampoco quería perder la oportunidad de Ujú. estar el mayor tiempo posible con mi hijo. Y Ujú. pasando por un proceso de De recuperación, porque recuperación el que, o físico, sea, sea cesárea, sea parto vaginal, tú estás en un proceso de recuperación. Como yo he Así dicho es. 1000 veces, mi proceso más difícil no fue de embarazo ni de parto, fue el ujú, posparto y la recuperación, que tú también estás Así es. sanando, estás pasando por unos cambios hormonales, o sea, hay una serie de Y yo tuve, o implicaciones. sea, gracias a Dios todo salió bien en el parto, pero tampoco fue un parto fácil. Ujú. O sea, después de Camila, yo empiezo a buscar, ¿verdad? Opiniones de diferentes obstetras. Decido moverme. Hablo con mi obstetra de ese momento y le digo, yo quiero moverme a un obstetra de alto riesgo. Ujú. Y él me dijo, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, tampoco fue que me fui, me desaparecí sí, y sí, ya, o que porque fue en nadie malos tiene la términos. culpa de lo Correcto. que pasó. O sea, Ujú. lamentablemente estas son cosas que pasan, que están fuera del control de todos los que están Envuelto. involucrados en el proceso y que muchas veces no sabemos por qué pasan hasta después que ya pasaron, Ujú. que ese fue mi caso. Así que yo me muevo a buscar, ¿verdad? Opiniones, alternativas y a hacer un plan. Ujú. ¿Cómo va a ser mi próximo embarazo? Nos encantan los planes aquí. Sí. Sí. Y entonces ahí yo hablo con el que fue mi obstetra ginecólogo durante el embarazo de Diego y él me dijo, la probabilidad es que sea porque tiene cervix incompetente, que es una palabra que a nadie le Mm. gusta Ajá. escuchar. Ahora es insuficiencia cervical, Qué bueno que el le cambiaron término el nombre, correcto. porque cervix Exacto. Sí, porque incompetente. la que se siente incompetente Claro, es es uno. uno. Y en ese momento, obviamente, yo me sentía como que, y mi cuerpo no pudo aguantar a A Camila. Camila. Eh, yo fui responsable de no haber podido Sí, salvarla. empiezan O las sea, culpas, empiezan, los seres humanos necesitamos el eh, cerebro siempre va a ir Sí, a lo a lo negativo, a la negativo, a la culpa. culpa, necesitamos como tener, sí, eso, sí, echarle hay la muchas culpa distorsiones a cognitivas, alguien además algún evento que fue traumático. traumático. Y ahí entonces, pues, en mi caso, como les mencioné, pues había tenido una infección que se llama corioamnionitis, que es una infección dentro del útero. Y ahí, pues, una perinatóloga, pues, me comentó, uno no sabe qué viene primero, si la cervix se abre y entonces da Entra la una infección. infección, o si la infección causa que la cervix Ujú. entonces, ahora, así que pues el plan que hice con todo mi equipo, ¿verdad? Fue en cuanto te enteres que estás embarazada,
debes esperar por lo menos 6 meses para volver a empezar a intentar. Intentarlo. Vamos a ponerte en antibiótico preventivo, que después decidimos que no, que si no tenía síntomas, porque también está esto de la resistencia, ¿verdad? Ujú, A los antibióticos, así que si no es necesario no lo Ujú. vamos a hacer, pero para evitar, pero vas a estar bien pendiente de cualquier síntoma de infección y rápido empezamos el antibiótico. Yo tuve que usar supositorios de progesterona Ujú. desde que me enteré a las 5 semanas de embarazo. Yo empecé los supositorios de progesterona hasta el día que Diego nació. Nació. Wow. Que también es, ¿sabes? Son Wow. muchas cargas emocionales. Totalmente. Me tuvieron que hacer un cerclaje a las 14 semanas o a las 13 semanas por ahí. Un cerclaje, pues básicamente es que sellan la Ujú. cervix para cuando el bebé empiece a pesar, porque no No se se abra. abra y no nazca prematuro, o Prematuro. tratar de evitar que nazca prematuro. Y entonces estar en bed rest desde las 13 semanas que me hicieron el Wow. cerclaje hasta que Diego nació, yo estuve en descanso. Gracias a Dios, tenía un patrono nuevo en ese momento que me dio la oportunidad de trabajar remoto todo mi embarazo. It's a game Mis changer. jefes fueron súper supportive en el proceso, que eso es bien importante Qué Ujú. bueno, porque también. eso le quita, ¿verdad? Dentro de todas Presión. las cargas que, como bien dices, tenías, la parte del trabajo económica siempre es una de ellas que está con nosotras aquí. Y el tener un patrono que te diga, don't worry, take your Y time. es que Ujú. el costo, porque Sí, entre sí. los sueros de progesterona, las citas con los especialistas, por más que tengas un plan médico, aquí hay unos deducibles, Sí. o sea, Sí, hay unos Y gastos los que no te los supositorios de despinta nadie. progesterona que yo usaba en ese momento no los cubría el plan. O sea, eso era ahí cash, ¿sabes? Pero todo porque mi bebé naciera a término y saludable. O sea, uno hace todos los sacrificios posibles para cambiar la historia Ujú. de uno. Claro. ¿Y tuviste algún tipo de apoyo en todo ese periodo que estuviste en bed rest? Bueno, mi esposo y mi mamá, ¿verdad? Estuvieron todo el tiempo apoyándome. Ese apoyo de la familia es súper importante. La que es madrina de mi nene también iba a mi casa, me llevaba comida a veces. Ese apoyo familiar y de amistades es súper importante y necesario en cualquier embarazo. O Ujú. sea, Sí, sí. yo creo que nadie habla de las realidades de un embarazo. O Ujú. casi nadie. O sea, los embarazos no son fáciles. No. No. El cuerpo pasa por muchos cambios, los mood swings, la presión de preparar todo a tiempo. Ujú. eh, Son muchas cosas que la mujer pasa durante el embarazo que, que pues obviamente se, se idealiza el concepto Correcto. del Claro. embarazo y todo es tan bello y todo es tan Es que precioso. hemos romantiza, hablado, ese es un tema bien marcado porque hemos hablado de eso en múltiples ocasiones. Tú decías la mujer con el pelo que le soplaba con Sí, la barriga así. exacto, y la Ajá. lactancia, el Mi- pelo aquí, Mira, yo yo el otro día imaginaba, estaba hablando de eso precisamente con mi mamá y yo le estaba diciendo, y con compañeras de trabajo, actually, le estaba diciendo, yo veo mi foto acabada de parir a Diego y yo tengo así todo el maquillaje corrido, estoy toda despeinada, todos los capilares rotos rotos, literalmente sí, sí, de toda la y fuerza que uno hace en un parto vaginal y, y entonces veo en las redes sociales Ay, todas a maquilladas, estas bellas, madres preciosas. que Y yo salen digo, con las fotos de los bebés, con el rímel que no hay ni un toda, puntito fuera de sitio. tipo la realeza cuando salen con los bebés así, todos en tacos y uno ahí caminando como pingüino con la batola, porque no puedes con tu Yo que vida. tenía yo con los cankles, yo no podía ni sentarme de mi episiotomía, del dolor que yo tenía y tenía las piernas que de la retención de todos los sueros y todo
Me vino, yo no podía ni moverme casi. Mira, a mí No, para ya. eso me dieron el tiempo porque Diego rompió mi cerclaje con la cabeza. Wow. Y por eso es que yo Eh. me voy de parto. Yo le decía a mi hermana es pediatra, y yo le decía, yo siento la cabeza de Diego. Y ella me decía, eso es imposible porque la cabeza tiene que estar más arriba en la cervix. Y yo, bueno, yo no sé entonces lo que yo siento, pero yo siento algo ahí. Me duele. Y precisamente el día que yo me Y lo voy de sé, parto, estabas correcta, tú lo mi sentías. hermana estaba aquí de visita. Y así que mi miedo más grande era, como mencioné ahorita, mi esposo es enfermero. Mi miedo más grande era irme de parto y estar sola en mi casa porque que él estuviera en una trabajando. guardia. Es un miedo válido, bien válido. Y entonces, porque al yo tener cervix incompetente, o sea, mis partos son relativamente rápidos. Relativamente. Y todo el proceso corre bastante rápido. Entonces, ese era mi miedo más grande. Y ese día, mi hermana se iba al día después. Así que estábamos cenando toda la familia en casa, excepto mi esposo que estaba De guardia. estaba en un 3-11, actually. Y como a las 9 de la noche yo le digo a mi abuela, mira, nana, voy a subir al cuarto porque no me siento bien, me voy a bañar y me voy a recostar. Ya en ese momento yo tenía mucho dolor, así que yo le pedí a mi mamá que subiera conmigo a ayudarme. ¿Y estabas sintiendo contracciones? ¿Contracciones o Nada. era dolor Era como dolor de dolor pélvico, pélvico? pero no tenía contracciones. Y entonces después mi mamá sube conmigo y precisamente cuando me entró a bañar, rompo fuente. Y llega mi hermana y dice, ¿qué pasa? Y mami le dice que Gaby está de parto. Y mi hermana dice, ¿y qué tú haces bañándote? Y yo, bueno, ya empecé, ya termino. Y la que es madrina, mi hermana y la otra que les menciono son las madrinas de Diego. Diego tiene 2 madrinas. Y entonces ella me dice, ella se había ido ya con mis ahijados. Mi mamá la llama y le dice, mira, que tenemos que repartirnos. Entonces mi hermana se queda con mi sobrinito y mis ahijados en mi casa. Mi mamá se va a llevar a mi abuela a su casa y la madrina de Diego entonces me lleva a mí al hospital. Y yo llamo a José y le digo, estoy de parto, te veo en el hospital. Y ¿Era el mismo? ¿Él trabajaba en el hospital donde no, en otro. Y entonces así mismo él dice que le dijo a los supervisores, mi esposa está de parto, aquí les entrego la transfusión que estoy haciendo y se fue. Gracias a Dios, a las 10 de la noche que ya estaba a punto de terminar el turno. Pero yo creo que él llegó a la misma vez que yo al hospital. Ahora, ¿qué fue la parte un poco tediosa y difícil del momento en que uno llega al hospital? Yo no puedo entender por qué mandan al papá a hacer la admisión mientras la esposa está de parto. O sea, no es como que voy a parir, voy a coger al muchachito y voy a salir del hospital caminando sin pagar y todo eso. O sea, entonces yo llego a sala de parto y empiezo, dejen pasar a mi esposo. Ya con contracciones, porque entonces rompo fuente, obviamente empiezan las contracciones mientras iba de camino al hospital. Y les digo, dejen pasar a mi esposo. Ah, él está haciendo la admisión. Y yo ahí con los dolores de parto. Vuelvo. Pip, dejen pasar a mi esposo. Ah, todavía él no ha llegado, está haciendo la admisión y haciéndose la prueba de COVID. Ajá, sí. Y entonces, y yo vuelvo, pip. Entonces, estaba en cambio de turno. Que lo empeora a las 11 de la noche, 12 que habrán llegado, o sea, no, el hospital no es que tenga todo. Llamaron al doctor que estaba de guardia del grupo para que viniera. Él llega. Y entonces me dicen, ok, vamos a dejar pasar a tu mamá en lo que llega tu esposo. Y yo, ok, por lo menos. Alguien. ¿Qué pasa? Llega el médico, me dice, mira, se rompió el cerclaje. Él me quita el cerclaje. Y algo que de verdad para mí quizás suena un poco raro, pero para mí significó mucho, fue que él me dijo, te voy a entregar tu cerclaje. Yo tengo el de mi hija desde hace 30 años.
Entonces, obviamente te está diciendo, esto fue lo que salvó a tu Salvó a tu bebé. hijo. O sea, Ujú. lo que hizo que llegara Aquí, hasta las hoy. 36 semanas, porque tampoco fue que llegó a término, pero por lo menos está bien cerquita. Y entonces, pero me pusieron la pitocina. Ay, Dios. Your Y best friend. esas son las peores contracciones del Son las mundo, peores. porque son corridas y Constantes son ahí. duras y Ujú. fuertes y eso, bueno, llegó el punto que yo empecé, se me va a salir y no va a haber nadie aquí. O sea, Ay. pues emocionalmente es un No, y estrés emocionalmente ¿verdad? Y y físico. volvemos, uno nunca sabe el trauma, o sea, en ese hospital probablemente quienes te El estaban staff, asistiendo en el sí. momento Conocía el no historial. conocía tu Claro, historial y uno claro. viene con unos, o sea, unos miedos, unos traumas, unas Ujú. inseguridades, o sea, que ya tú pasaste por eso, que no es tu primero, Sí. y Y yo le decía a mi mamá, llama otra vez, que vengan, porque es demasiado fuerte, se me va a salir, se me va a salir. Obviamente no se no salió, pero salió. pero fue un proceso de mucha ansiedad. Y entonces, una vez, bueno, yo llegué viene mi esposo y me mira, obviamente, con Con Ajá. mascarilla, mascarilla. tú no ves las facciones de la persona. Y para mí él se estaba riendo. Yo le dije, ¿de qué tú te ríes? Esto no es gracioso. Y empecé a pelear en medio del parto porque es que son tantas las emociones en ese Sí. momento. Y mi mamá le decía, vente para acá, yo me quedo más cerca de ella. Entonces, Todo el mundo se fue enredado. entonces, pues nada, gracias a Dios todo salió bien en el parto, ¿verdad? Fue un parto intenso. Pero pues ya después que ya Diego había nacido, se lo llevaron para el nursery. Y entonces la enfermera, ¿sabes que te dan los masajes del útero? La Eso no enfermera, se le debería llamar masaje. Ajá, las Eso, torturas las del... torturas pues la exacto, enfermera del me dice, útero. está sangrando mucho, no me gusta. Voy a llamar al doctor. Y era que tenía una hemorragia postparto. Entonces hay otra Wow. complicación más, tú sabes. Eso Gracias puede a ser Dios, sumamente peligroso para ti. claro que sí. Y el médico rápido vino, buscó a ver. Tú hablas de la episiotomía, pues como dije, Diego había roto el cerclaje, eso a mí me tuvieron Tuvieron que que coser. coser. Y entonces tuvo que descoser. Hacer packing, que Mm. eso es pues que pues, ponen como unas gasas Ujú. para absorber Aguantar la la sangre un hemorragia poco. y entonces volver a coser. Y en esa área como que por alguna razón la anestesia no funciona. No llega. Y entonces como que eso, yo le dije, ay, no me digas eso, por favor. Y entonces, y él, sí, pero con calma, tú sabes, ¿es esto o llevarte a sala de operación? Ok, pues dale, Ajá. vamos para encima. O sea, y la realidad es que las mujeres somos bien Ujú. valientes Ujú. Ujú. en el proceso de parto, ya sea por cesárea, Ujú. ya Por sea, cualquiera. o Vaginal, sea, lo que sea. no importa. Y son tantas las cosas que pueden pasar y tener Ujú. la valentía de decir, quiero ser mamá, voy a tener un bebé, conociendo todas las complicaciones que puede haber en un proceso de embarazo y parto. De verdad que hay que reconocer que las mujeres estamos brutales. Sí. Ujú. Em, pero más allá de eso, pues el embarazo de Diego fue un embarazo de muchos retos, muchas emociones, los miedos. Cuando se van acercando esos momentos, las 24 Las Esos semanas. 24 milestones que semanas, tú... me Yo imagino. decidí hacerlo por milestones. Ok, el primero lo perdí a las 6 semanas, ya pasamos las 6 semanas. Ahora vamos a llegar a las 13 para el cerclaje. Vamos para encima con el cerclaje. Ahora el próximo pues, estar en la casa, sola mucho tiempo, sin poder hacer muchas cosas. Ujú. Este, Y, ajá. y te tengo una pregunta porque lo estás diciendo y tal vez no hemos tocado el término y sé que en la llamada cuando tú nos escribiste y hablamos, en esa llamada lo discutimos,
Diego es tu rainbow baby. Es un bebé arcoíris. Y un Y- bebé y arcoíris es ese que nace después de la una pérdida. pérdida. Y yo creo que socialmente, o por lo menos romantizando nuevamente todos los procesos de la maternidad, you should be happy to have your rainbow baby. O sea, te lo proyectan como que tu rainbow baby viene a salvarte y a quitarte todas las Toda esa tristezas tristeza. que tuviste del primero. Y eso no es cierto. ¿Cómo fue? ¿Cómo? Porque me Sí, estás mencionando que estabas pasando día a día y me trae al pensamiento el Rainbow Baby. El Rainbow Baby es rainbow, colores, vida, cuando alegría. llega, Y sí lo es. te siento un poco, ¿verdad? De miedo, tristeza, oscuridad dentro del proceso. Not so Es rainbow. un usually. embarazo de mucha ansiedad, muchos miedos. Como dije, yo decidí hacerlo por milestones. Ok, ya pasamos esto, ya pasamos el cerclaje. Vamos a llegar a las 24 semanas, que fue cuando nació Camila. Después que llego a las 24 semanas, ok, ya estoy un poco más tranquila porque ya las pasé. Yo me atiendo en un grupo médico, ¿verdad? De varios obstetras, y cuando llegué a las 32, pues una de las doctoras me dice, ok, ya estamos en las 32, ya pasamos lo peor. Ya si de hoy en adelante nace, estamos bastante Hay más tranquilos y hay más seguridad. probabilidades de que todo salga bien. Y tener también empatía por parte del personal médico es importante. No todos son iguales, ¿verdad? Pero yo creo que a veces se crea balance entre las personalidades también de los grupos médicos. Informarte, saber por lo que estás pasando. Yo tomé la decisión de, pues, a pesar de que tenía muchos miedos, no dejar que eso me cohibiera de disfrutarme el proceso. Yo tuve que ir temprano, ¿verdad? Relativamente a escoger las cosas del registry, porque eventualmente no iba a poder estar caminando de sitio en sitio. Muchas cosas las cogí por Amazon también. Mi baby shower fue en mi casa con las personas más allegadas y yo literalmente tirada en el sofá. Pero de nuevo, ese apoyo, esa empatía, esa comprensión de las personas que te rodean hace la diferencia. O sea, a nadie le importó que yo estuviera tirada ahí en el sofá. Igual hicimos juegos, igual abrimos los regalos, igual estaban felices por mí. O sea, y los de mi trabajo también me iban a hacer un baby shower y da la mala pata que era el día que nació Diego. Así que de madrugada le escribí a mi supervisora, olvídate del baby shower porque ya no voy a estar en casa, estoy en el hospital. Y después entonces hicieron un welcome baby. Y que tu entorno se adapte a tu realidad y a tu proceso es bien importante. Que el bebé arcoíris trae felicidad, obviamente. Claro. Cuando uno quiere ser madre y tú sueñas con eso, cuando llega, yo sigo una página que se llama Madres Fénix, que me la comparte una mamá del grupo de apoyo de Tears Foundation, que es el grupo de pérdida perinatal que yo estoy. Creo que tuvieron hace poco. Estado, exacto, compartimos la historia y nos comentaron de ese grupo de apoyo. Exacto. Pues en ese grupo, una mamá me habla de esta página en Facebook y esta persona tiene un programa para prepararte para tu bebé arcoíris. Y entonces te dice como que vete y cómprale algo. Como que visualízalo, haz un vision board de lo que tú piensas que va a ser tu bebé arcoíris. Y es bien curioso porque yo hice eso un par de meses antes de quedar embarazada de Diego, pero
de repente mi gato empezó a acostarse en el vision board. Y decía, qué raro que Simba está ahí acostado. Y como días después me entero que estoy embarazada de Diego. Y era como si el gato supiera primero que yo que Diego venía por ahí. Y son procesos que uno tiene que adaptarse. Es bien importante la salud mental. Yo pues tengo mi psicóloga perinatal con quien yo me atiendo todavía hoy en día. O sea, yo no he dejado eso porque la maternidad tiene tantos retos que tú no dejas de necesitar ese apoyo de salud mental durante todo el embarazo y la maternidad. Así que, y eso es otra cosa, la gente ve la salud mental como algo no tan importante. Y no, al contrario, o sea, que tú estés, como dijimos ahorita, son tantas cosas por las que uno pasa, no importa el embarazo que sea, si es un embarazo tranquilo, con retos o whatever, a unas le pesa más la barriga que a otras, unas se desesperan más temprano que otras, o sea, y tener ese apoyo de un profesional de salud mental, sea psicóloga perinatal o un psicólogo regular, es importante. Porque nadie entiende lo que tú estás pasando, independientemente de quién seas y cómo esté yendo tu embarazo. Cada embarazo es bien diferente, particular. es un proceso individual de la mujer y por más que tengas apoyo, nadie lo entiende. O sea, solamente tú sabes lo que tú sientes en ese proceso. Así que, pues, yo pues fui preparando con la ilusión. Yo busqué cuido desde bien temprano. Inclusive hubo un cuido al que llamé que me dijeron, no, porque tú estás muy temprano en el embarazo y uno nunca sabe lo que pueda pasar, así que ven más adelante. Y yo, ok, pues ese no es el lugar para mí. No. O sea, y también, eso es otra cosa, tú tienes que saber qué tú estás buscando para tu bebé durante todo el proceso del embarazo. Así que sí, obviamente Diego era mi ilusión. Mi relación con Diego es algo especial. O sea, la relación de una madre con su bebé arcoíris, yo creo que es diferente. Todas las relaciones de las madres con sus hijos son especiales. Pero un bebé arcoíris es otra cosa. Independientemente de si tuviste un hijo primero, después tuviste una pérdida y después entonces tuviste tu bebé arcoíris. Pero más allá de eso, y es algo que yo he dicho en otras entrevistas que he tenido, el arcoíris no siempre es un bebé. O sea, eso que te va a traer felicidad o tranquilidad más adelante en tu vida no siempre va a ser un bebé. Porque no todo el mundo logra volver a quedar embarazada. No todo el mundo logra volver a tener un embarazo exitoso. Y esa es la realidad. O sea, no podemos fantasear con que el bebé arcoíris se le da a todo el mundo. Pero a veces una mascota, a veces un trabajo, un cambio de vivienda, algo que te dé ilusión. Pero a pesar de eso, ese duelo no se va. No siempre va a estar ahí. Tú aprendes a vivir con el duelo, con que tuviste una pérdida, pero yo siempre voy a extrañar a Camila. Y quería ir un poco por ahí, Gabriela, en términos de los recursos que hay, porque yo creo que para nuestra audiencia es bien importante que conozcan de esos recursos para poder trabajar esa pérdida que va a estar siempre ahí, que uno tal vez modifica o cambia la manera en que se relaciona con ella y cómo lo visualiza, pero que es sumamente importante, tengan su bebé arcoíris o no tengan su bebé arcoíris, utilizar todos los recursos a la disposición para poder trabajar esos procesos. Nos hablaste brevemente de la fundación, nos hablaste también del Tears Foundation, que fuiste un grupo. Así que me gustaría si podemos como tocar base de esos recursos que tú encontraste a través de tu proceso y que te ayudaron con esa pérdida perinatal.
Pues en primer lugar, pues mencionamos a March of Dimes hace un rato. March of Dimes tiene una persona que le da apoyo a las familias de NICU. Así que independientemente de por qué tú estés en NICU, hay, ¿verdad? Aquí tenemos el recurso. Gracias, Este Wilton. grupo que puede darte apoyo en ese proceso de cómo llevar a NICU. Y si no tienen, ellos tienen presencia en 2 NICUs en la isla, específicamente presencia física. Pero ellos tienen la página nacersano.org o marchofdimes.org, cualquiera de las dos. Nacer Sano es en español. eh, y ahí hay mucha literatura que las personas pueden acceder de cómo es ese proceso. Y habla de otras cosas también, de lactancia, de cuidado prenatal. O sea, no es solamente para familias que tengan bebés en NICU. Es el embarazo en general y el Completo, posparto y el todo. 360 de lo que es ese proceso experiencia. de ser Exacto. madre. Yo participé específicamente del grupo de Tears Foundation, es un grupo de apoyo para familias que tienen pérdida, ya haya sido una pérdida a las 6 semanas o una pérdida después que nació, o sea, no importa, que hasta adultos, madres que han perdido hijos de adultos, no importa qué tipo de pérdida tú hayas tenido, ese grupo está ahí. Y debe haber, sé que hay otros, pero pues ese es el que participa, así que es el que tengo la experiencia, ¿verdad? Sé que el Departamento de Salud tiene un comité de profesionales de salud mental perinatal que están, ¿verdad?, haciendo unas colaboraciones para llevar a cabo programas y campañas para crear conciencia de esto. Y dentro de eso hay varias psicólogas perinatales que participan de ese programa. Así que los recursos los hay. Hay que visibilizarlos más. Y que nosotras las mujeres y las familias, porque los padres también necesitan apoyo en este proceso, porque ellos también perdieron a su bebé. Claro, ellos lo sufren. O sea, y aunque quizás el proceso no es igual, y igual entre una mamá y otra, los procesos de pérdida son no muy son iguales, diferentes. ni los sentimientos después del proceso de pérdida, que eso es bien individual de cada persona. Pues cualquiera que necesite ese apoyo, pues existen los psicólogos perinatales. Las que yo conozco aquí son mujeres todas. Pero aunque no tengas uno perinatal, como dijimos, ir a un psicólogo no es malo. Ay, no. Al contrario, o sea, yo creo Es que salud, es toda, saludable. igual que todos tenemos nuestro médico generalista o nuestro médico de familia, todos deberíamos tener un psicólogo. Porque todos necesitamos hablar nuestras cosas con alguien y que nos den las herramientas para manejar los procesos de acuerdo a cada experiencia de vida que tenemos. Así que están esos recursos también y la familia, o sea, busca apoyo. Esto, tenemos que quitar este tabú de como si perder un bebé fuera algo malo, que alguien falló en algo. No, es algo que pasa, que nadie tiene control sobre eso. Y al contrario, lo que necesitamos es empatía, apoyo y ayuda. O sea, en ese proceso, mira, igual que harías si tuviera el bebé en la casa, mira, pues vamos a llevarle algo de comer. Correcto. O cualquier detalle. O sea, ir a ayudarle a limpiar la casa. Por esa línea, muchas cosas. ¿Qué te hubiese gustado en esos procesos? ¿Qué tú le dirías a alguien que tenga algún familiar que pase por una pérdida perinatal? ¿Qué tú crees que a ti te fue o te hubiese sido de mayor ayuda durante ese proceso de tus seres queridos y amistades? Yo, gracias a Dios, en términos de familia y amistades, tuve el apoyo que yo necesitaba. O sea, y no puedo decir que me hizo falta algo. Pero en el aspecto laboral sí. Yo creo que
que las compañías, en verdad, los centros de trabajo deben ser más conscientes Ujú. y más empáticos con las empleadas en todo este proceso. Como dije, con Diego mi Tu mi historia fue experiencia fue diferente. súper buena. Y había mucha empatía de parte de mis jefes y todo. Pero con Camila, siento, por ejemplo, que quizás tenían la expectativa de que yo no cogiera mi periodo de maternidad, Mm. que regresara antes a trabajar. Que quizás lo veían como que iba a ser algo positivo. Ah, necesitas trabajar, pero tú no sabes Ujú. la situación de cada persona y cómo cada persona lo quiere manejar, y eso hay que respetarlo. Ujú. Ujú. Independientemente de si yo tengo un bebé en mi Y es que casa es tu o no, derecho, punto. Ujú. Es tu derecho de poder yo, coger yo tuve un ese parto. Yo exacto, necesito un periodo de de recuperación recuperación. Es que es tu derecho, punto. Tú. física, mental, eh, y, y en general, yo creo que los centros de trabajo deben ser más empáticos y más comprensivos con la madre Ujú. en general, no necesariamente con las que tengan pérdida. O Ujú. sea, el proceso de lactancia es un proceso difícil. Estarte extrayendo leche en el Ujú. trabajo es tedioso. O sea, eh, en mi caso con Diego, con Camila, yo decidí extraerme leche, y yo parte de la leche que me extraje la usé para hacer un wall art con sus huellitas, que hay personas que hacen este tipo de trabajo también con la Ujú, leche materna, que si prendas, ujú. accesorios. Yo tengo la inicial de Diego y la inicial de Camila. Este, que en la foto que Ujú. les di sale Ujú. la inicial de De Camila. O Camila. sea, hay personas que se dedican a hacer cosas también con esto. Independientemente de si tienes pérdida o no, es un buen Ujú. recuerdo Correcto. de Claro. tu maternidad. Este, y, y entonces con Diego, al él estar en NICU una semana y Sí. vaivén de el estrés y eso, pues se me afectó la producción de leche. Ujú. Y, y entonces, pues, yo hice lo que pude por el Ujú. tiempo que pude, ¿verdad? Pero tuve que combinar con fórmula. Ujú. Y a veces también esos procesos, soy mala madre porque no puedo lactar a mi bebé. Ah, Ay, si bebé, entramos en mira, Este, toda hay esto, tela esto para es cortar. otro. y son tantos y tantos los ¿Cómo temas no lo vas a lograr si es lo más natural posible del y mundo? los procesos. Y están las otras que no quieren lactar y no Sí, quieren no lo pasar. Y quieren ni eso también tratar y hay eso que está bien. respetarlo. O Correcto. Eso, sea, de nuevo, cada maternidad es única y Ujú. hay que respetar el proceso que la mujer quiere llevar Ujú. durante ese posparto, ese periodo de maternidad, y no presionarla porque, o sea, hay, hay que dar tiempo a que el cuerpo se recupere y la mente Ujú. también, independientemente de la experiencia de parto de cada Correcto. uno. hay que sanar al ritmo de cada uno. O sea, tu ritmo no es mi ritmo, ni Ujú. el tuyo. O Sí. sea, tenemos que sanar. Yo siempre digo, hay que sanar. No nos podemos quedar allá abajo. O sea, hay que llorarlo, hay que sentirlo, I mean, y después, pero hay que sanar. Pero es al ritmo de pero cada entonces uno. después hablamos de todas las experiencias de parto, de todas estas madres que conocemos en los parques, en la escuela, etcétera, etcétera, y todas las experiencias realmente traumáticas, aunque resulte un bebé sano. Sí. I mean, involucra tanto este proceso de embarazo, de Todo. parto y de posparto, que cada cual uno sabe, es un mundo, es una experiencia bien particular. Y son las cargas con las que vas a tener ese camino también de maternidad y de crianza. Ujú. Y hay que cuidarlas. No todas esas cargas hay que llevarlas ni hay que traspasarlas tampoco Ujú. a nuestros hijos. Eh, Ujú. así es que gracias de verdad Claro. por acompañarnos en este episodio eh, tan conmovedor, íntimo.
pero súper necesario porque sé que hay muchas mamás que nos escuchan o que están allá afuera y que han pasado por este proceso. Las abrazamos a todas, no están solas. Sabemos que es duro, sabemos que es bien difícil. Eh, Ustedes y sus bebés son Bebé. unos guerreros, de verdad, son unos Así guerreros y es. yo las miro y las admiro y las abrazo porque no Gracias. es fácil. Y Camila Leonor ha dejado un legado. Ha dejado un legado porque mientras el nombre de ella suena, mientras se crea más conciencia, mientras otras madres saben que no están solas, ella sigue viva y presente y pues está compartiendo, ¿verdad? Un mensaje. So que también Ella nosotros tenía un tenemos- propósito y lo está cumpliendo. Así a es. través, Nosotros, a través de ti, a través de Diego, a través de todos. Ella tenía su propósito y lo está cumpliendo. Y ¿verdad? Y es tu experiencia y todas. Amén. nosotras, como dije, pues yo llevaba con March of Dimes desde el 2013 como voluntaria del comité de programas en el aspecto profesional. Y cuando me pasó lo de Camila, uno de los que era mi jefe en ese momento me dijo, qué irónico que te haya tocado vivir lo que has Tanto has luchado por defendido. tanto tiempo para que no pase o para evitar que pase. Y entonces, por 2 años consecutivos, 2023 y 2024, March of Dimes nos escogió a nosotros como familia embajadora aquí en Puerto Rico de la Marcha por los Bebés. Y para nosotros fue un honor hacerlo porque, como tú dices, que Camila haya logrado el que esto se pueda visibilizar, la prematurez, que es una realidad, y es 1 de cada 8 bebés nace prematuro en Puerto Rico y es la principal causa de muerte infantil en Puerto Rico. La pérdida perinatal. Casi nadie, o sea, no se habla mucho. Yo creo que se ha abierto un poco en los últimos años este tema, pero aún así sigue siendo un tabú y mucha gente lo vive solo. Y no es justo que tengas que vivir eso solo. Y el bebé arcoíris que existe, pero que no es tan arcoíris, no lo es tan que colorido. todo el mundo piensas. O sea, te trae alegría, obviamente, pero el proceso de ese embarazo, no es el bebé arcoíris, es el embarazo arcoíris el que es un proceso fuerte. Y yo le doy gracias a ustedes también por haberme permitido el venir aquí y poder compartir mi historia, poder llevar este mensaje y eventualmente quisiera, ¿verdad? Que sí, que ese legado que dejó Camila pues llegue a más personas de alguna manera y ustedes están siendo parte de ese proceso y se los agradezco. Gracias, de verdad, gracias nuevamente a ti por ser tan valiente, porque no hay otra palabra, ser tan valiente y la forma en que hablaste, ¿verdad? Del proceso, sin culpas, sin remordimientos. Que no significa también que no las haya tenido al tienes, principio. que no las hayas tenido, que no las pasaste, pero sanar también, aprender a vivir con eso, no dejárselo tampoco en manos ni de otras personas, hasta del mismo Diego, de todo, o sea, sencillamente pasó. No lo podíamos controlar, tú no lo podías controlar, tu cuerpo no lo podía controlar, Exacto. tu esposo no lo podía controlar. Y eso hay que recordárselo, nos lo tenemos que recordar, que no tenemos el control de todo, que nos caeremos, que lo debemos de sentir y al ritmo de cada uno nos debemos de levantar también. Yes. Y entonces pendiente a las redes porque vamos a estar compartiendo los recursos que hemos tocado aquí para que estén al libre acceso de todos, que tal vez si tiene algún familiar o alguien que entienda una amistad se pueda beneficiar de esto,
pues que pueda hacer el reach out. Definitivo. Así que- Y que compartan este episodio, la historia de Gabriela, de Camila y de Diego, que son Y tres. Y papá también, ¿cómo se llama papá? José. Y de Y de José. José son los 4 mosqueteros que tienen un propósito y muy bonito. Así es. Gracias Así que- por tu tiempo, Gracias a por tu ustedes. vulnerabilidad y por tu valentía. Gracias. Así que hasta la próxima.